There we are. So today is April the 28th, and it's our class of learning English through world events. Today we are going to practice for the exam, and the first activity that we are going to complete is countable or uncountable nouns. As you can see in the presentation, there are many links. You can practice with these links later, but we are going to practice only with one today, okay? So let's go practice with the first one. Let's see here. So countable or uncountable. Remember, in English, it's very important to recognize if an object or idea is countable or uncountable, all right? Because based on this, we can decide which quantifiers to use. So the first thing is that we are going to say if, oh, this is not the word, if the word is countable or uncountable, okay? I am going to ask one by one. Camila, how about the water? Uncountable. Yes, good. Noemi, how about the sand? La arena, sand. Uncountable. Uncountable. Good, Noemi. Scarlett, lemons. This is plural. Look, this is plural. This is one lemon. These are many lemons. Can you count the lemon in English? Uncountable. A. Little A. Countable. Yes, you can count the lemons in English. Sophia, rice, arroz, rice. Uncountable. Uncountable. Good, good, good. Ana Paula, books. Countable? Yes, because here we have one book, two books, three books, and here we have many books. Yes, good. Let me see. Krishna, the snow, la nieve. Uncountable. Yes, good, 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 good. María Teresa, traffic, el tráfico. Uncountable. Uncountable, good. Lorena, birds. Countable. Countable, las aves, countable, good, good, good. Noemi, intelligent. Uncountable. Uncountable, good, 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 good. Krishna, again. Air. Uncountable. Uncountable, wonderful. María Teresa, the city. I'm not sure actually, but I will say that that is uncountable. No, it's countable because we can say one city, two cities, three cities. Understand. Okay? So it's uncountable. Ana Paula, homework, la tarea. Countable? I'm sorry. This is different in Spanish and English. Esta palabra es difícil porque en español sí contamos la tarea, ¿cierto? Tengo una tarea, dos tareas, tres tareas. Pero en inglés, tarea, tanto como trabajo, solito, trabajo, no se cuenta, ¿ya? Es como una sustancia. So, it's uncountable,
Okay. Profe, ¿y cómo se diría entonces si yo tengo solamente 2 tareas o no sé? Se mediría con tengo mucha tarea Ah, ya, o tengo algo de tarea. ya. Y ahí podría decir, I have some homework. Si es que tengo solo 2, no es tanto. Entonces podría decir, I have some homework. Algo de, ¿ya? Some, que se escribe some. Si es que fuera mucha tarea, tuviera, no sé, 5, 7 tareas, podría decir que tengo, I have a lot of homework. ¿Okay? Lo otro que podría decir es que tengo un pedacito de. Es lo mismo que pasa con la información. I have a piece of homework. I have 2 pieces of homework. I have 2 pieces of information. O con las noticias, I have 2 pieces of news. ¿Ya? Es como un pedacito. Eso sí podría ser. Pero la Oh, tarea qué sola raro. no se cuenta. Sí, es raro. Es raro. Pero ya va a llegar el minuto en que vamos a pensar completamente en inglés y ni siquiera nos vamos a dar cuenta. ¿Ok? Next, parrots. These animals are parrots, los loros. Fernanda. Countable. Yes, countable. Good. Next, oil, aceite, oil. Camila. Uncountable. Uncountable, yes. The majority of the liquids are not countable, are uncountable. Oil, water, soda, juice, alcohol, all of the liquids are uncountable. Good. And the last one, let's see, Scarlett. I think she's not connected. Yes. Uncountables. Yes, the trees. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, you can count the trees. Good. Wonderful. So remember, countable or uncountable is connected with the quantifiers. Yes. So we have let me share with you. There. For countable nouns here, for countable, we use many, okay? And for uncountable nouns, we use much, all right? We are going to practice now with only those 2, many or much, depending if it's countable, many, uncountable, much, okay? So, Lorena, many or much? I don't eat. Much. Can you say the complete sentence, please? I don't eat much bread. Okay, we I will don't check. know. Okay, we will check at the end, all right? Okay. All right, thank you. Sophia. He drank so much wine that he couldn't drive. Okay, much, because wine is liquid. Okay, we will check at the end. Thank you, Sophia. Krishna. Many. Okay, can you say the complete sentence, please? Susan has many friends in the USA. USA, United Yes. States of America, USA. Good, good, good. Thank you. Maria Teresa. I'm sorry, I don't have much time. Okay, thank you. Scarlett. And many. Okay, can you say the complete sentence, please? I have never seen so many birds in the sky. In the sky. Good, Yes. in the sky. Okay, next one. Noemi.
Okay, there were many cars on the road. Good, Noemi. Very good. Thank you. Sophia, again. Emma wants to lose some weight so she doesn't eat much food. Okay, much. Next, Camila. Many houses in my street look the same. Okay, good. Fernanda. Not many people know that I've decided to move to Australia. Okay, good, good, good. Remember, people is plural for person. Okay, so you can count 1 person, 2 person, 3, but we say people, 3 people, 4 people, and that is plural. Lorena. There isn't much space in my flat. Okay, good. Ana Paula. My daughter has many toys. Okay, good. María Teresa. I don't drink much coffee lately. Okay, good. Krishna. This one is difficult. Many? How many money Ya. En español podemos contar el dinero, ¿cierto? Bueno, tampoco, porque yo no digo tengo un dinero, tengo 2 dineros, tengo 3 dineros. Decimos tengo mucho dinero, ¿ya? En inglés es similar. Money is uncountable. Y sabemos que con uncountable, ¿qué es lo que va, Krishna? much? Much. Entonces, ¿cómo sería desde el principio? How much money did you spend yesterday? Yes. Y esta expresión para todas, how much money, es importante porque sobre todo cuando ustedes viajen, que lo van a hacer seguramente, cuando ustedes viajen a países que se habla inglés, siempre estamos preguntando cuánto cuesta algo, how much money is this, how much, o a veces ni siquiera se dice how much money, solamente decimos how much, for example, how much, y le muestro a la vendedora how much, y con eso ya la vendedora o el vendedor va a saber que estoy preguntando por el precio. ¿Ya? Entonces siempre cuando quiero saber de cuánto vale algo es how much or how much money. Okay. Ana Paula, I think you raised your hand. Did you? Yes, la 11 que puso has en vez de Oh, many. okay. Thank you, Ana Paula. Thank you, thank you. Okay. Now, look at the following, 14. Lo voy a decir en español. Acá es fácil las anteriores porque inmediatamente sabemos que solo coffee, money, toys, ya, la palabrita que está inmediatamente después. Estos son sustantivos. Los sustantivos son objetos o ideas, ya, incluso personas. Pero recordemos que los sustantivos se pueden modificar a través de un adjetivo. O sea, estoy diciendo la característica de ese objeto, persona o idea. Yo puedo decir las casas grandes, los juguetes pequeños, el dinero en papel, el dinero virtual. Estoy dando una pequeña característica de ese objeto. Acá, maple es, ¿cómo era en español? Maple es como el árbol de Canadá. Ese es el árbol, maple, y ellos hacen incluso miel de maple. A veces para español lo traducen como maple, pero en realidad es arce. Ese es el árbol, arce, ¿ya? Entonces, la palabra aquí, o el concepto, es maple trees. Eso es lo que yo tengo que ver si es contable o no, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver. Scarlett. ¿Cómo quedaría esta oración? I see much. Ya. ¿Y por qué match, Scarlett?
que no sé qué significa. Trees. Map tree. Maple es arce, es un tipo de árbol. Ya es como decir el árbol de palma. ¿Ya? Y tree es árbol. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿puedo contar los árboles de arce o los maple trees? ¿Se pueden contar? Ah, sí. Yes. Entonces, Es ¿cómo quedaría? money. Yeah, I see money maple tree out of the window. Yes, I see many maple trees out of my window. Okay, many, many. Good, Yeah. good, Scarlett. And the final one, salt. I put too salt in the soup. Noemi. I put too much salt in the soup. Okay, let's see. Yes, all of them correct. Congratulations for you. Okay, remember, there are many other exercises. If you click, you have more exercises. You can practice with all of these. With all of these, you can practice the countable, uncountable. And with all of these, you can practice the quantifiers, all right? Any questions about the quantifiers? ¿Alguna pregunta de los cuantificadores? Hoy día solo practicamos con many y much, pero están todos los otros. Está few, little, que también eso depende. Few es para contables, little es para cosas que no puedo contar, ¿ya? None, one, each, every es para los que son contables y estos de acá son para los que no puedo contar. Entonces, ustedes tienen que practicar más y aquí hay muchos links para que ustedes vayan haciendo sus ejercicios y practiquen. ¿Alguna pregunta antes de avanzar? ¿No? ¿No? Ok. Simple past. Esta es como la materia más extensa que hemos trabajado en las unidades 1 y 2, ¿no es cierto? Hay hartas ramificaciones del simple past. Tenemos simple past con verbos léxicos. Ahí hay 3 fórmulas distintas para afirmación, negación, pregunta. Tenemos simple past con verbos de ser o estar, que es to be. Ahí hay otras 3 fórmulas para afirmación, negación, pregunta. Tenemos dentro de los léxicos 2 opciones, que el verbo sea regular o irregular. Además de eso, tenemos distintas opciones para preguntas cuando la pregunta es yes, no, o cuando la pregunta es de mayor información, ¿ya? Además, tenemos las fórmulas para la expresión used to, que son 3 distintas para afirmación, negación, pregunta, y en el caso de las preguntas es distinta si la pregunta es yes, no, o con más información. Y finalmente tenemos las expresiones con would en pasado, lo mismo. 3 fórmulas distintas, afirmación, negación, pregunta, y en el caso de las preguntas está el extra, si yo quiero que la respuesta sea sí o no, o si quiero pedir más información. Entonces hay mucha fórmula dando vuelta, ¿cierto? Hay muchas palabras que tenemos que saber, sobre todo el tema de los verbos irregulares, que es lo que hemos estado practicando, ¿no es cierto? Acá yo les voy a dejar 3 links para que ustedes practiquen con los verbos regulares. Pero vamos a trabajar con el primero un poquitito. Un poquitito. A ver, ¿dónde está? Regular verbs. We are going to watch a video, okay, about regular verbs. In this video, a boy or a man took the driving test for the second time. The question is, did he pass? Yes or no? As you watch the video, look at the example of regular past simple verbs. They are in red. Okay? And then we are going to work with the exercises that are below. All right? Let's watch the video. Did he pass the driving test or no?
So how did it go? Did you pass? No, I failed. Again. I don't believe it. How did you fail again? What happened this time? You won't believe it. No. No way, Alfie. Not the same as last time. Yep. No way! Not another cat? I know. I'm in shock. I love cats. So what happened? Well, I stopped at a zebra crossing to let an old man cross the road. No problem there. He walked across the road, so I started to drive. Just then a cat appeared from nowhere. Did you hit it? I did. It was impossible to stop. I don't believe you, Alfie. You're joking, aren't you? You didn't fail, did you? Nobody can kill 2 cats on 2 driving tests. What can I say? I know. It's totally crazy. The owner of the cat arrived. Oh, no. And? Well, he said it wasn't my fault. The cat escaped from the garden. The driving instructor agreed too, so we carried on with the test. But I was too nervous and I crossed a red traffic light. Poor you, mate. Do you want to come over? Yeah. Okay. See you in 5 minutes. Okay. We are going to watch for a second time. So how did it go? Did you pass? No, I failed. Again. I don't believe it. How did you fail again? What happened this time? You won't believe it. No. No way, Alfie. Not the same as last time. Yep. No way. Not another cat. I know. I'm in shock. I love cats. So what happened? Well, I stopped at a zebra crossing to let an old man cross the road. No problem there. He walked across the road, so I started to drive. Just then a cat appeared from nowhere. Did you hit it? I did. It was impossible to stop. I don't believe you, Alfie. You're joking, aren't you? You didn't fail, did you? Nobody can kill 2 cats on 2 driving tests. What can I say? I know. It's totally crazy. The owner of the cat arrived. Oh, no. And? Well, he said it wasn't my fault. The cat escaped from the garden. The driving instructor agreed too, so we carried on with the test. But I was too nervous and I crossed a red traffic light. Poor you, mate. Do you want to come over? Yeah. Okay. See you in 5 minutes. Okay. Scarlett, did he pass the driving test? Scarlett? Yes. Did he pass the driving test? Que no entiendo lo que hay que hacer. Okay, I am asking a question to you. Did he pass the driving test? Yo le estoy preguntando a usted, tiene que responderme. En relación al video, did he pass the driving test? No, I failed again. Yes, he failed again. Good, Scarlett, he failed again. He didn't pass the test. And Camila, what was the reason? Why didn't he pass the test? ¿Cómo se dice atropellar? He ran over. Ah, yeah, he ran over a cat again. Yes, ran over. Ese es el verbo. Recuerden que están estos phrasal verbs, que son verbos que se componen de 2 palabras. Y si quiero decirlo en pasado, el primero se conjuga. Y la conjugación, porque la expresión es run over, atropellar, como correr encima, ¿ya? Y si lo quiero decir en pasado, atropelló, quedaría ran porque es pasado. So, yes, Camila, he ran over a cat. Yes. Okay, so
Here you have an explanation, another explanation of simple past, but we have seen this many times. Aquí cuando ustedes revisen, estudien, van a poder encontrar de nuevo explicaciones del pasado simple, pero esto ya lo hemos practicado en clase, así que yo no voy a ir sobre esto de nuevo ahora, ¿ya? También hay de pronunciación, cosas de pronunciación. A veces en el pasado regular lo decimos con d, arrived, failed, agreed. Otras veces pronunciamos una T, asked, crossed, stopped. Y a veces lo decimos con it, wanted, decided, started. ¿Ok? Vamos a ver aquí. True or false? Oh no, not this one, not this one. Here, okay. So, let's form sentences with simple past. Number 1, Lorena. The cat escaped from the garden. Okay, we will check at the end, okay? Good, thank you. María Teresa. I don't know the past of agreed, but I know that it's agreed, like the ed, I think so. Okay, can you say the complete sentence, please? They agreed with me about the album. Good, thank you. Fernanda. He tried to start the car. Yes. Ojo acá, cuando el verbo termina en Y, cambiamos la Y por IED, ¿ok? Tried, I'd, y se pronuncia I'd, ¿ok? Good, good, Fernanda, thank you. Scarlett? Yes. And enjoy, enjoy. There, enjoyed. Okay, thank you, Scarlett. Noemi? Tell me what happened. Happened. No sé cómo se pronuncia. Happened. Very good. Very, very good. Yes, happened. Thank you. Sofia? She stopped at a zebra crossing. Okay, thank you. Camila? I carried on working until late. I carried on working until late. Good, good. And the last one, Ana Paula? Alfie failed his driving test again. Okay, Alfie failed his driving test again. Let's see. Yes, everything is correct. Good, good, good. Wonderful. Everything correct, okay? So you can continue practicing here, okay? Here, you can practice with A2, but remember, we are evaluating B1. It's good anyway that you practice A2. Acá ustedes pueden después, cuando estudien para su examen, seguir practicando, pero yo les recomiendo que practiquen este, el A2. Es más bajito que lo que queremos para este semestre, que es B1, pero de todas maneras les sirve para tener una buena base, ¿ya? Y también pueden volver a los otros links, porque este es el primero, pero pueden seguir con los otros dos, ¿ya? Irregular. It's different story, ¿ok? Con los irregulares es muy similar, lo único que cambia es que el verbo se conjuga distinto solo en afirmaciones, porque en las negaciones tenemos el didn't, así que el verbo no se conjuga, y en las preguntas tenemos el did, por lo tanto el verbo tampoco se conjuga, ¿ok? Let's see, this is a game about past tense. Let me see what we have to do. Okay. Wake, which is the past? Lorena.
Woke. Okay, woke. Sing, María Teresa. Sang. Okay. Krishna, drink. Drank. Drank. Scarlett, hear. And heard. Heard. Yes, heard. Hear, heard. Noemi, charge. Chart. No sé cómo se Charged. With T. Charge, charged. Chart. Yes. Good, 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 good. Okay. What is this? Camila. What action is this? Drink. Drink. After running, she Camila, after running, she Drank. drank. drank water. Drank water. Good. Lorena, what action is this? Sing. Last Okay. night, she Sang. sang a song. Good. Maria Teresa, what action is this? Give. Yesterday, he I don't know. Gave, I think so. gave her a gift. Yes. Sophia. Hear. Earlier today, he Heard. heard a noise. Yes. Krishna. Jerk. Charge. Yesterday, I Charge. Charged. charged my phone. Charged. Fernanda. Press, This morning, I press it. I don't know how to Pressed. say it. pressed a button. Ana Paula. Wake. Before 6, she Woke. woke up. Yes. Scarlett. Come on, Scarlett, the time. Are you there? Scarlett. Yes. Which one? Exercise. Last week, they And exercise the exercised. Yes, Scarlett, good. Lorena. Oh, again. She drank water. Good. Noemi. She sang a song. Good. Scarlett. and he Mhm. I have heard his gift. He Have gave Yeah. her a gift. Good. Camila. He heard a noise. Good. Krishna. I Charged my phone. my phone. Good. Sophia. I pressed a button. Good. Maria Teresa. She woke up before 6. Oh, yes, but you were correct. You were correct, Maria Teresa. Fernanda. They exercised last week. Podría ser, pero fíjese en la letra mayúscula. Oh, last week. They Yes. exercised. En todo caso, lo que usted dijo está correcto, porque podría ser they exercised last week, ¿ok? Okay. Okay, let's continue. Scarlett, what is the past of is? Scarlett, Yes, pero next parent. de Otra todos compañera. estos que están acá, ¿cuál es Ya. el pasado de is? Was.
Okay, let's see. Yes, good. Noemi, teach. Tough. Taught. Taught. Yes. Ana Paula, pull. Pulled. Pulled. Yes, very good. Ana Paula, what action is this? Pull. Yes, pull. Yesterday he And the past? Pulled. pulled a rope. Good. Noemi, what is this? Rain. Okay. Last week it Rained. O sea, rained. 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 Okay. Lorena. Order. Last night he Ordered. ordered some food. Good. Maria Teresa. Blow, Yesterday the fan blowed. Blue, 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 blue. It's blue. blew air. Blue. Acuérdense de los quiz. Blue. Good. Ana Paula. Teach. 2 weeks ago she Teach. Con ed. Taught. Taught. taught Ese es English. el pasado de teach. Taught. Similar a bought. Ok. Lorena. Crust. Just now he Crust. crossed the road. Yes. Krishna. Chibi. She be. El verbo se llama to be, verbo to be, ¿ya? Pero cuando lo conjugamos en pasado o en presente simple es she is, you are, he is, ¿ok? El be se usa cuando usamos verbos modales. Por ejemplo, I can be, ¿ya? Pero en las otras conjugaciones de presente simple, pasado simple, se usa la palabrita is, are, was, were, ¿ok? ¿Cuál sería, Krishna? Is. She is. Earlier she ¿Y aquí en pasado? She was. She was was sad. sad. Good, Krishna. Camila. Yes, display. Last month the store Displayed. Displayed. Very good, Camila. Fernanda. ¿Cómo quedaría esta oración? Yesterday, he pulled a rope. Good. Noemí. Last week it rained. Yes, very good, Noemí. Scarlett. And he ordered some. Yes. Some food. Good, Scarlett. Very good. Krishna, again. Blue es the blue. Miremos la letra mayúscula. Yesterday, ese va a empezar. ¿Ya? Sí. Yesterday, this is a fan. Esto es un ventilador, a fan. The fan. Blue air. Yes, very good, Krishna. Camila. She taught English. Yes, very good. María Teresa. He crossed the road. Good, wonderful. Lorena. Earlier she was sad. Very good. Sofía. Sophia, are you there? Yes, sorry. The store displayed t-shirts. Okay, good, wonderful. Fernanda, what is the past of have? Have. Had, very good. Lorena, what is the past of hang
Colgar. Hung. I don't know how to pronounce it. Hung. Yes, very good. Maria Teresa, what is the past of send? Send. Enviar. Send. Good. Ana Paula, what is the past of smell? Smelled. Smelt. Good. Ana Paula, what is this action? Pour. Pour. This morning she Con E D. poured coffee. Poured. Very good, Ana Paula. Lorena, what action is this? I think Lorena is not here. No, she's not connected anymore. Okay. Noemi, what action is this? Smell. A moment ago she Small. This one? No. This one? No, small. No. Small. No, small, pero con una L es pequeño. Smell es regular. smells. Ah, yeah. ¿Ya? Okay. Scarlett. I like Last summer she it. Liked. liked ice cream. Liked. Good. Lorena, what is Yeah. this action? Yes. Sorry. Point. Yesterday he Pointed. pointed at a TV. Good. María Teresa. Hung. This morning she Hung. 1, 2, or 3? 2. Hung. hung up clothes. Hung up. Eso era un phrasal verb, ¿ya? Camila. Exchange. Last month I Exchanged. exchanged money. Good. And the final one. Krishna. She has Last semester she a hat. had 2 pens. Wonderful, Krishna. Yes, very, very good. Okay. Remember that here you have more links, okay? So you can practice more and more and more for the exam. We are going to take a break, okay? And then we are going to come back for simple past, used to, and would. Finally, the prepositions, okay? And then we are going to practice speaking. So we are going to have the break until 11:05. Please be back at 11:05, all right? Okay. I am going to continue recording, and we are going to continue with the review for our exam, all right? We still have the simple past with the verb to be, was, were, and we have the simple past with used to, which is an expression we use to tell stories, and expressions with would, all right? So first, we are going to practice with let me go to the internet. Okay, here we are. So the first link is for this web page, past simple, verb to be, all right? In here you have the explanation, but we are not gonna go through it because we have seen this in classes many times, okay? And there are games, okay? We are going to practice one. You have more games and you have more activities and exercises. So the first one,
If we use was or were, depends on the pronoun. Remember, he, she, it, go with was. The other ones go with were. Camila, can you read the complete sentence, please? Yes. He was sick yesterday. Okay. We will see the results at the end. Krishna, can you read the sentence, please? I think maybe she's not. Was? Oh, yes. Sorry? Was? Can you complete the Yeah. Krishna, can you read the complete sentence, please? I am in the football team last year. Okay. Remember, we are talking about the past. I was. I was, okay. We will see at the end. Maria Teresa. Where? Which one? I think the first one. I'm not really sure. Okay, we will see. Thank you. Lorena. She wasn't late for school today. Okay. Noemi. Were. Okay. Your brother, your brother and sister last weekend. Okay, good. Fernanda. We weren't home last night. This one or Yeah. that one? The second. Okay, thank you, Fernanda. Camila. It was sunny and hot yesterday. Okay, let's see. Okay, we have 6 out of 7. There was one problem. It was sunny and hot yesterday. That is correct. That is correct. This is not correct. Esta era la que estaba distinta. ¿Por qué? Podría haber sido where con H, que pregunta ¿dónde? Pero después sí o sí tenemos que tener este auxiliar. Where, ¿ok? Y where es porque estamos hablando de you. Ese where con H es para preguntar ¿dónde? En pronunciación se pronuncian igual. I were, no. We were, you were, where were you? A veces, lo voy a escribir en el chat, se podría preguntar así. Where were you last night? ¿A dónde estuviste tú anoche? Y la segunda pregunta que coloqué en el chat es, ¿estuviste tú en el cine ayer? Were you? Y la respuesta va a ser sí o no porque comenzamos con were, ¿ya? Si la pregunta comienza con was, también la respuesta va a ser sí o no. Si la pregunta comienza con una de las palabras WH, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Qué tanto? ¿Qué tan lejos? Que serían what, who, where, when, why, how much, how many, how long, how far, ¿ok? Todas, si las preguntas comienzan con una de esas palabras, vamos a dar más información, ¿ya? No solamente sí o no. ¿Alguna pregunta con respecto a presente, pasado simple con el verbo to be? Recuerden que cuando trabajamos con el verbo to be, cuando queremos decir que alguien estuvo o fue, no usamos otro verbo, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy claro. Es como que fueran, voy aquí a hacer una diapositiva distinta. Ustedes están viendo el PowerPoint, ¿cierto? En pasado simple tenemos distintas opciones que hemos visto por ahora, ¿ya? Aquí. Tenemos. Lo importante es no confundir unas con otras.
¿ya? Entonces, cuando hablamos de un verbo léxico, es cualquier otro verbo que no sea to be, ¿ya? Y dentro de los verbos léxicos tenemos dos posibilidades, que el verbo sea regular o irregular, ¿ya? Entonces, tenemos afirmaciones, tenemos negaciones y tenemos preguntas. Y para cada uno de ellos tenemos distintas fórmulas. ¿Ya? Ahí está la afirmación, ahí está la negación con didn't en el regular, con léxico, y está la pregunta. ¿Ya? En los irregulares es lo mismo, es la misma fórmula, pero la diferencia es que el verbo cuando se conjuga acá termina en lo que nos estamos aprendiendo de memoria, ¿ya? En los regulares termina en ed, esa es la única diferencia, ¿ya? Pero los restos se mantienen. Es distinto cuando hablamos del verbo to be, que es ser o estar, ¿ya? Acá no entran los verbos irregulares que nos estamos aprendiendo en los quizzes, no entran los verbos terminados en ed, ¿ya? Es completamente distinto, entonces muchas veces es fácil confundirnos y mezclar las dos cosas, ¿ya? Eso es lo que yo les digo, que traten de, que tengan muy claro, que no se mezcla una cosa con la otra. Una cosa son los verbos léxicos, ahí entran los que terminan en ed, ahí entran los irregulares, ahí entra el didn't, ¿ya? Otra historia muy distinta es el verbo to be, si yo quiero decir que alguien fue o que alguien estuvo. Ahí la fórmula es similar, pero no es la misma. Uso un sujeto, por cierto, uso el verbo, pero en este caso el verbo va a ser was o were, ¿ya? No hay verbo léxico, no hay verbo irregular y después el complemento. En las preguntas no, o sea, en las negaciones no hay didn't. Tenemos el sujeto, quien cumple la función de didn't sería wasn't, ¿ya? O weren't. Y no hay otro verbo, ¿ya? Porque ya el wasn't o el weren't me dice el verbo, me dice no estuvo, no fue. Y luego el complemento. Aquí no hay didn't, ¿ok? Y finalmente, en la negación no hay didn't. El was o el weren't o el were cumplen la función del auxiliar. Luego tenemos el sujeto y luego el complemento, ¿ya? Entonces, muy importante, no confundir esto que está acá con esto que está acá, ¿ya? Luego, estamos viendo, I'm going to add another. Oh, no. Estamos viendo dos conjugaciones más. Que son el used to y el would. Con todas estas son las conjugaciones para hablar del pasado simple, ¿ya? Por ahora, porque también entrarían los verbos modales, pero eso no lo estamos trabajando. Y con eso ya termina lo que es pasado simple, ¿ya? Pero, similarmente, used to es otra fórmula y would es otra. Y lo importante es no confundir unas con otras, ¿ya? En used to tenemos el sujeto más used to más verbo en infinitivo y ahí el complemento, ¿ya? Esa es la fórmula para la afirmación. En negación tenemos sujeto y aquí este actúa como si fuera léxico, ¿ya? Por lo tanto, usamos el didn't y el use sin de
to, didn't used to, y después tenemos verbo, otro verbo, didn't used to go, por ejemplo, y el complemento, ¿ya? Vamos a avanzar para allá. Didn't used to y el verbo, todo eso es la forma verbal, ¿ya? Acá todo eso es el verbo. Y en preguntas, empezaríamos con el did, más el sujeto, used sin de, porque ya tenemos el did, to, más el verbo, más el complemento. Did you use to, ¿ok? Y would se comporta como si fuera el verbo to be. Oh my God. Would se comporta como que fuera verbo to be. Entonces, sujeto, por lo tanto, no usamos otro verbo, ¿ok? Would, oh, I'm sorry, sí usamos otro verbo. Would go, ahí está el verbo y el complemento. Alguien haría algo. Y luego, en negación, no va el didn't. A eso me refiero con que se comporta como el verbo to be, porque no va el didn't. Verb y complement. Y en pregunta, would haría el rol de auxiliar, ¿ya? Would, sujeto, verbo sin conjugar en infinitivo y el complemento, ¿ya? Entonces, no es fácil, no es simple, porque podemos confundir esto, y lo importante es saber que cada uno de estos pilares del pasado simple se comporta según sus propias reglas, y que no hay que mezclar lo de acá con lo de acá, o este con este, hay que tener muy claro la diferencia de cada uno, ¿ya? Yo este PowerPoint lo voy a subir a Educandos para que ustedes puedan revisarlo y practicar más, ¿ya? ¿Alguna pregunta antes de que sigamos avanzando? No? No questions? No? Okay. Let's continue. Used to. Remember that used to, recordemos que used to nos sirve para hablar de cosas que solíamos hacer de manera repetitiva y también para hablar de estados que habían cuando estábamos en el pasado. Está en afirmaciones y siempre va used to y otro verbo, porque used to solito significa solía. Yo solía jugar, solía cantar, solía bailar, ¿ya? En negaciones lo vamos a hacer con didn't, ¿ya? Yo no solía trabajar, yo no solía usar algo, ¿ya? Y en preguntas vamos a comenzar con did. Vamos a ver aquí un poquito de ejercicios. Here. Okay. Sofía, for this sentence, aquí hay que usar en afirmación, negación o pregunta el used to y el otro verbo, ¿ya? I used to live in a flat when I was a child. Okay, let's see. Yes, very good, Sofía. Ana Paula. No sé si se escucha. Yes. We used to go to the beach every summer. Look, Ana Paula, it's a question. We... Wait, give me a moment. Give me a moment. Look. Question. That's the formula.
That's the first one. Mm, Let's go to the here. Did we used to go to the beach every Sunday? Oh, let's stay with the spell. Yes, did we used to go to the beach every summer? Good, good, Ana Paula. María Teresa. She used to love eat chocolate, but now I don't know that part. It's the same, but now she hates She it. hates it. Yeah. Okay, okay. Ella solía amar comer chocolate, pero ahora le carga. She used to love eating chocolate. Creo que es eating o hate to. She, that's correct, used Used to love eating chocolate, but now she hates it. It's correct. Maybe the period. No. No, I think it's correct. She used to love. Yes, that's okay. Okay. Yes, good, good, good. Yes, very good. Lorena. He did not used to smoke. Let's see. Oh, it's correct. He didn't use to he smoke. didn't. It's the Okay. same. Eso hay que tener cuidado. A veces cuando completamos ejercicios online, nos pide que sea con apóstrofe o sin apóstrofe o así, o a veces un puntito hace la diferencia, ¿ya? Pero esto está correct. Good. Noemi. Okay, I used to play tennis when I was at school. Yes, it's correct. I used to play tennis when I was at school. Good. Scarlett. Right. She used to be able to speak French, but she has forgotten it. Yes, it's correct. She used to be able to speak French, but she has forgotten it all. Very good, Scarlett. Sophia. Did he used to play golf every weekend? Yes, very good. Did he used to play golf every weekend? Fernanda. Number 8. Fernanda, is she connected? I think not. Camila? Yes. Well, they la de arriba, la 7. No, 8. 8. Okay. Both es ambos. Yes, they both. Como ellos ambos. Yeah, they both used to have short hair. Yes, correct. They both used to have short hair. Ana Paula, number 9. Ana Paula? Julie? Julie used to study Portuguese. Portuguese. Yes, Julie used to study Portuguese. And the final one, Krishna.
I Didn't. used to hate school. I didn't used to hate school. Very good, very good. La idea de saber esto es que cuando nos pregunten acerca de nuestro pasado, como esto es narrativo, ¿ya? Más que hablar de algo que pasó, pensamos en used to y pensamos en would cuando nos piden contar una historia. Ahí es cuando funciona, ¿ya? Cuando nos piden contar una historia, nos piden relatar algo que pasó, ahí usamos el used to y el would, ¿ok? En el caso de would es muy similar, pero recuerden que la diferencia es que would, se los voy a mostrar aquí en mi PowerPoint, está para que después ustedes lo vean. Would solo se usa para describir acciones que se repetían en el tiempo, ¿ya? No que yo era de tal manera, sino que algo que yo hacía constantemente. Por ejemplo, yo solía irme a acostar, aquí dice, muy temprano. O mi mamá solía leerme, entonces me imagino que eso ocurría todos los días o muy seguido, ¿ya? En el caso de used to, nos sirve para ambos. Used to es como más flexible, sirve para acciones que se repetían en el tiempo y sirve para estados, ¿ya? Vamos a ver ahora algunos ejercicios. Y con esto terminamos antes de practicar un poquito de speaking. Decía, cuando vivíamos en Francia, when we lived in France, we buy a fresh baguette every morning. Cada mañana lo hacíamos. Lorena, would or used to? We used to buy a fresh baguette every morning. Okay, yes. Puede ser used to, porque used to va a poder ser en todas, ¿ya? Pero cuando podamos usar would, usemos would. En este caso, dice que cada mañana lo hacía. Entonces, Lorena, la pregunta es, ¿puede ir would? Sí. Sí, podría ser. We would buy a fresh baguette every morning. Comprábamos un baguette cada mañana, ¿ya? Every summer, Krishna. We would Okay. go Continue. to the sites every summer. Yes, we would go to the seaside, a la costa. Esto es la costa. We would go to the seaside every summer. Good. This one, María Teresa. We used to feel relaxed and happy. Good. Aquí probablemente would no aplica porque no es algo que yo me imagine constantemente, cada mañana, cada verano, cada noche. ¿Ok? Next one. Ana Paula. We would take French classes 3 times a week. Okay, we will see in a moment. And finally, Camila. Yes, a ver, landscape. Yeah, we used to Yeah. rent a car and drive across beautiful rural landscapes. Ok, esto es paisajes, ¿ya? A través de hermosos paisajes rurales. Let's see. Oh, I think, parece que nos va a dar la respuesta cuando terminemos todo. Acá, cuando pensamos en cada sábado y domingo, every Saturday and Sunday, Noemí, ¿nos sirve would? Yes, we would. We would go for a long walk. Vamos a revisar los resultados después. Sofía. She used to. Okay. Thank you. Fernanda.
Fernando tenía mal internet. Okay, thank you, thank you. Lorena? I think Lorena has problems with internet as well. Scarlett? Yes. And her grandmother was Continue. Get her beautiful dolls every time she came to visit Monica. Good. Scarlett? Oh, I'm sorry. Krishna? She used to live in a big house on the farm. Okay. Ana Paula? She used to play with other kids all day alone. And Maria Teresa? She used to love nature. Oh, no. What is this? Okay. Oh, it doesn't let me. En todo caso, todos los ejercicios que hicimos estaban correctos. El criterio es cuando algo se repetía y me dice cada mañana, cada tarde, cada año, yo uso would, ¿ya? Y cuando se pueda usar would, es como para contar historias, para contar cuentos. No lo usamos mucho si me piden, describe tu casa ahora, describe tu vida ahora. Si me piden, compara tu vida del pasado con la de ahora, ahí sí yo puedo usar would, porque vamos a imaginar que nos estamos contando una historia, ¿ok? All right. Vamos a dejar, ahí hay más links para que ustedes practiquen con would, ¿ya? Y finalmente las preposiciones. Ahí está la explicación, lo vimos en clase, y ahí hay muchos links para que ustedes practiquen. Por ahora lo vamos a dejar hasta aquí, ¿ya? Yo creo que mañana vamos a poder practicar esto, que es lo último que nos queda de gramática, que va a ser evaluado en el examen. Pero recuerden, gramática no es lo único, ¿ya? Vamos a tener Use of English, una parte en donde todos estos contenidos entran, pero en los audios también esto va a estar aplicado. En las lecturas también esto va a estar ahí. Y si ustedes manejan todo lo que hemos visto ahora, cuando lean las lecturas van a poder comprender mucho más. Cuando escuchen los audios también van a poder comprender mucho más. ¿Ok? Finalmente, mañana vamos a practicar con indirect questions, ¿ya? Ahora vamos a practicar lo que es speaking. Ustedes, la parte de speaking va a ser en parejas. Ustedes escojan sus parejas, ¿ya? Yo mañana les voy a preguntar los nombres de las parejas y les voy a asignar el horario de las entrevistas. El ejercicio de evaluación va a durar 10 minutitos aproximadamente. ¿Ya? En esos 10 minutos ustedes entran a la sala en parejas, yo les explico las instrucciones, les muestro los criterios de evaluación que les estoy mostrando ahora también y la prueba de speaking va a constar de 2 partes. Antes de seguir explicando esas 2 partes, Noemí creo que tiene una pregunta. Sí, profe, mañana igual tenemos clases online. Sí. Sí, vamos a practicar acá lo que es speaking y vamos a terminar de practicar la gramática. ¿Ok? Señorita, ¿ya ¿Sí? subió a la plataforma el PPT? No, todavía no. Todavía no. Lo voy a subir apenas terminemos la clase. Bueno, ¿Bien? gracias. Entonces, en el speaking vamos a tener 2 ejercicios. El primero, se les va a preguntar a cada una de ustedes de manera individual una pregunta relacionada con su infancia. ¿Ya? Y cuando ustedes respondan, tienen que generar una pequeña conversación, ¿no es cierto? ¿Y qué se va a evaluar? Que lo que estén hablando tenga relación con la pregunta. ¿Ya? Si les pregunto, por ejemplo, dígame de su educación en la infancia, y me responde, no, yo jugaba con mi amigo en el barrio, no es coherente, ¿cierto? Tiene que ser coherente. Que la información sea coherente ya les da puntaje, porque eso me dice que entendieron la pregunta, ¿ya?
En la prueba yo no voy a poder clarificar la pregunta porque yo tengo que evaluar si entienden lo que se les está preguntando. Entonces, si ustedes me dicen, es que no entendí la pregunta, inmediatamente ya no tienen puntaje en esa pregunta. Porque tenemos que evaluar si entienden lo que se les está preguntando, ¿ya? Luego, se va a evaluar que cuando ustedes digan algo, den ejemplos de apoyo o den razones. Entonces, si me están preguntando de mi educación cuando yo era chica, yo puedo decir una idea principal, como la que vimos en los párrafos narrativos, ¿se acuerdan? Digo una idea principal. Ah, mi educación fue muy buena. Digo un adjetivo, una característica, y luego doy ejemplos, razones. Por ejemplo, mi profesora se preocupaba de darme tareas o hacer reforzamiento. También, mis padres me apoyaban. Ahí tengo dos razones para una idea principal. Entonces, eso hay que ir trabajando. Yo digo una idea y doy apoyo. Digo una idea y doy ejemplos, ¿ya? Y además de eso, vamos a evaluar que ustedes estén usando bien el pasado simple, ¿ya? Ahí tenemos verbos léxicos y to be, y que estén usando bien lo que es used to y would. Used to y would también es dentro del pasado simple, pero lo vamos a evaluar aparte porque es necesario que consolidemos todas esos pilares del pasado simple, ¿ya? Y finalmente se va a evaluar que cuando ustedes hablen, se nota que están preparadas para hablar, que no lo hacen con dificultad, ¿ya? Que las ideas fluyen, que las palabras fluyen. La pronunciación no tiene que ser completamente perfecta. Si se equivocan en 3, 4, 5 palabras, no pasa nada, ¿ya? Pero sí es importante que en las palabras clave, sobre todo en los verbos, la pronunciación sea buena, porque en algunos verbos la única diferencia entre presente y pasado es la pronunciación, ¿ya? Entonces, en esos casos sí es importante. Y el volumen, pero en general en este curso todas hablan con muy buen volumen. En otros cursos hay personas que hablan muy bajito, entonces ahí no se entiende nada. Pero aquí por lo menos yo estoy segura que nadie va a tener problemas con el volumen. Para que la fluidez sea buena, ¿cómo les voy a apoyar yo antes del examen? Porque en el examen no les puedo apoyar, ¿ya? Ahí solamente puedo evaluar. Pero yo ya de antemano les estoy diciendo lo que se va a evaluar y les estoy diciendo algunos ejemplos. Entonces lo que ustedes pueden hacer, lo que vamos a hacer ahora es practicar un poquitito, ¿ya? Y practiquen en su casa. Pueden escribir la respuesta de estas preguntas, pueden grabarse, escucharse. Cuando uno se escucha, al grabarse, reconoce, me equivoqué acá, vuelvo a grabar, me vuelvo a escuchar, arreglo más la pregunta, busco más palabras. De esa manera podemos asegurar la fluidez, ¿ya? Entonces, aquí hay 3 ejemplos de preguntas. Sí o sí se les va a preguntar algo de su infancia, pero estos son ejemplos. Puede ser una de estas preguntas en la prueba, pueden ser otras, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es que ustedes en parejas se van a juntar en breakout rooms, ¿ya? Y se van a hacer una de estas preguntas. Yo las voy a copiar en el chat para que ustedes las tengan ahora, ¿ya? Y van a ir en parejas. Ahí están las 3 preguntas. Cópienlas, por favor, para que las tengan. De todas formas, yo las voy a compartir en un mensaje. Y voy a abrir breakout rooms. Ustedes van a hacerse estas preguntas. Recuerda tu Navidad más memorable. Recall es cuando recordamos algo que vivimos, ¿ya? Distinto de remember. Remember puede ser cuando recordamos algo que aprendimos, pero recall es cuando algo que vivimos. Did you have a family tradition when you were a child? ¿Tuviste alguna tradición familiar cuando eras una niña? Explica, ¿ya? Y cómo tu familia transmitía el conocimiento cuando tú eras pequeña. Ya, eso está relacionado con lo que vimos en la prehistoria, la transmisión del conocimiento. ¿Alguna pregunta del ejercicio de ahora? ¿No? Ojo, van a hacer la pregunta, la compañera responde y la compañera que hizo la pregunta, fíjese si cumple con lo que se va a evaluar.
Y cuando termine de responder, le damos retroalimentación. Mira, mejora, te equivocaste en esto, aquí tienes que mejorar, diste una idea pero no diste razones, ¿ya? Tratemos de darnos una crítica constructiva. Y con esto vamos a terminar la clase. Vamos a usar 10 minutitos para hacer esto, ¿ya? Yo me voy a ir metiendo en los breakout rooms en silencio, así que no dejen de hablar cuando yo esté ahí, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Ustedes van a elegir sus breakout rooms, vayan con sus compañeras, ¿ok? Go. Bueno, está la profe. Ya. Te voy a hacer. ¿Tú quieres elegir la pregunta o yo te pregunto cualquiera? No, vamos, como, a ver. Did you have a fun time? Ya. ¿Quién empieza?